Está con nosotros hasta ahora el doctor Luigi Echeverri, empresario, exgerente de la campaña del presidente Iván Duque, también exgerente conocido, hijo del doctor Fabio Echeverri, uno de los hombres industriales más importantes del país. También hizo parte de la junta directiva de Ecopetrol, una voz política muy destacada, el doctor Luigi Echeverri. Doctor Luigi, es un placer tenerlo en el programa. ¿Qué tal? Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días a usted, a toda su audiencia. Déjeme ante todo felicitarlo por su editorial y por el trabajo que usted viene haciendo por la democracia colombiana, al igual que otro puñado de valientes comunicadores y periodistas que vienen luchando por esta democracia en un momento que es el más crítico por el que ha atravesado el país en toda su historia. Muchas gracias, doctor Luigi. Quiero empezar preguntándole por estas dos noticias de última hora o recientes, ¿no? Sé que estaba usted conectado en el momento en que hablamos sobre la respuesta de Gustavo Petro o mejor, a su vicepresidenta. ¿Qué lectura tiene de esas relaciones y de este episodio, doctor Luigi? Pero es que, Luis Carlos, en este país todos somos ambitos, somos cruzados de unos de negro, los otros de blanco, los otros de amarillo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tenemos que empezar a meterle a la mayoría agendas minoritarias para dañar el sistema operativo y el propósito del país? Eso no tiene sentido en ninguna naturaleza. Lo que importa no es si uno es de un color o de otro, lo que importa es si uno sirve para el trabajo que está haciendo. Y me parece que no sirve ni el presidente ni la señora vicepresidenta. Entonces es una pelea que no tiene sentido distraer el país con esas cosas cuando de verdad tenemos problemas graves en las realidades económicas, en las realidades sociales, en las realidades de la soberanía del país. Yo creo que hay que atender son esas cosas y no ponernos con esas cosas de que si es que al negro lo quieren o no lo quieren, Sí. y al blanco si lo quieren o no lo quieren, que si traen un príncipe o no. Lo que necesitamos es que las cosas funcionen y funcionen bien. Doctor Luigi, más allá de la pelea racial o social que plantea consistentemente o constantemente el presidente Gustavo Petro, ¿qué le dice a usted de el hecho de que las personas más cercanas al mandatario terminen peleadas o saliendo del gobierno? Este puede ser la administración que más rotación de ministros haya tenido en la historia reciente. Para citar un caso, la ministra de Justicia que acaba de salir también denunciando posibles problemas dentro del gobierno. ¿Qué le dice todo eso? Es que están completamente encartados con lo que los pusieron a hacer porque no saben de eso. Llegaron a administrar un Estado en una democracia y resulta que ellos quieren cambiar el sistema operativo de la democracia, es una cosa lógica y es una cosa para que una nación pueda tener bienestar, necesita un país que funcione. Para que un país funcione, necesita que haya un Estado que facilite las cosas de los negocios, que son los que le dan movimiento a la economía. Y resulta que aquí venimos jugándole a la formación de capitales ilícitos, mientras cada día tenemos más desprotegidos los capitales lícitos y tenemos un empresariado que paren como los terneros grandes que maman arrodillados. Tenemos un modelito que no sirve, doctor Luis Carlos. Tenemos una gente que está queriendo mamar y silbar a la vez y se van a atragantar completamente, porque uno tiene que defender los principios y no permitir que le cambien el sistema operativo al computador que se llama Colombia, porque entonces no funciona, no se ve nada, no aparece nada y uno no se puede comunicar. Eso le está pasando al país porque estamos tratando de hacer un híbrido entre un neoestalinismo, que es toda esa doctrina del socialismo del siglo XXI, y un narcoestado. Y nos estamos olvidando de que eso no funciona en la parte lícita, porque es que usted necesita empleo y para que necesite empleo necesita todo lo que había. Mire, Luis Carlos, las naciones no mueren, mire el pueblo judío. Los países son como una bola de caucho que traga de puñalada y ahí siguen. Pero la economía del Estado, la macroeconomía, depende de la economía de los particulares y la de los particulares depende de que al país le vaya bien. Si esas cosas no están bien conjugadas y no tenemos un norte y todos no tenemos un solo propósito de país, nos estamos olvidando completamente de que uno no puede tener al mismo tiempo los trabajadores por un lado y los empresarios por el otro. No,
La empresa depende del empresario que pone el capital y del trabajador, que es quien va allí a alquilar su tiempo para que las cosas funcionen mejor. Entonces, mire, Luis Carlos, como están las cosas, vamos mal porque nosotros no tenemos la representatividad. La economía nacional no tiene la representatividad. Puede haber un montón de teóricos, pueden haber un montón de exfuncionarios, puede haber un modelito de sillas musicales que van cambiando de gremio en gremio, pueden haber unos tipos que vienen de saber hacer lobby con unos gobiernos anteriores y haber sido funcionarios del Estado, pero no hay gente del sector productivo metida en los gremios defendiendo los gremios. Y ahí hay un problema muy grande. Ese es el modelito que le costó a Venezuela su democracia. Y así se lo dijo Carlos Andrés Pérez a mi papá en una oportunidad. Le dijo, si ustedes en la ANDI adoptan el modelo de Fede Cámaras, se pierde eso, porque la ANDI tiene que representar a la gente productiva. Pueden haber otros gremios y después se tienen que solidificar en uno solo cuando van a defender el interés nacional. Este es un país lleno de recursos naturales, sobre todo en la parte mineral, en el agua, en todo lo que tenemos, y no la dejamos hacer, no la queremos hacer. Entonces, ¿de qué va a vivir nuestra industria? ¿Cuál va a ser la materia prima? ¿Cómo podemos nosotros evolucionar y educar más la gente, que es la solución a la pobreza en el largo plazo? No es con un modelo como el que está bregando a meter Petro a través del caos, es con un modelo de unión de países y de trabajar, y para eso necesita confianza. La economía no funciona sin confianza, y esta gente que está manejando el país, tanto en la parte gremial como en la parte pública, no ofrece confianza, Luis Carlos. Doctor Luigi, hay varias cosas que usted nos ha dicho en esta reflexión tan interesante que acaba de hacer, pero déjeme desmenuzarla, ¿no? La primera parte de lo que usted nos acaba de decir es esta pelea que plantea el gobierno entre el sector productivo y la gente, ¿no? El supuesto pueblo. Esta mañana veíamos cómo el ministro Jaramillo en Popayán daba un discurso politiquero en el cual decía y le pedía a la gente hacerle daño supuestamente a Sarmiento, sacándole plata de los bancos, y hacerle daño a Santo Domingo y Ardila, dejando de tomar cerveza y gaseosa. Como para empezar, esas ya no son las industrias más grandes que tiene ni el mundo ni el país. Pero, no, un poco pensando en esa pelea de los 70, de los 80. Doctor Luigi, ¿qué piensa de esos planteamientos politiqueros que pone en la mesa Jaramillo y por qué cree que el ministro Jaramillo lo está haciendo? Porque quieren quedarse en el poder, Luis Carlos, porque ellos creen representar una inconformidad que sí la hubo y que tiene razón en haberla en el país, pero no se soluciona de esa manera. Hay que solucionarla como la solucionó Corea, donde la gente inteligente se juntó con los medios de producción y con el capital y llegaron a un acuerdo para sacar el país adelante. Eso es lo que no hay aquí. Aquí no hay que negociar con el terrorista, ese tiene que estar en la cárcel. Y ese señor es parte de eso, porque es que ellos han estado mucho más al lado de ser proxenetas de un terrorismo y un narcoterrorismo que aquí es económico, ni siquiera es fundamentalista como el islámico. Aquí el tema es puro billete nomás. Y esos tipos lo que quieren es afincarse en el poder con un discurso con el cual pueden ganar popularidad entre la ignorancia. Pero lo que es increíble es que uno ve que los tipos que manejan los gremios se doblegan ante ellos, dejaron joder la salud, dejaron joder las pensiones, dejaron joder Ecopetrol, dejaron joder la confianza, el riesgo país, se cae el 50% la inversión extranjera directa, el grupo empresarial, el Ecopetrol, no hay sino 12 acciones en la bolsa de valores, Luis Carlos, por amor a Dios, es que en este país habían cientos de empresas que cotizaban en bolsa y había gente que entraba a una junta directiva con el 6% de las acciones antiguamente, cuando este país tuvo un desarrollo industrial en Cali, en Medellín, más que en Bogotá en el momento, pero hoy en día el PIB del país está todo concentrado en la capital de la República, pues Ah, por lo menos en el sí. 30%, y resulta que está muy lejos del mar. Doctor Luigi, ahí usted vuelve a subrayar el tema, un tema de fondo que quiero también que asumamos. Aquí usted hace una crítica muy dura a los gremios. Dice, no tenemos la Sí, representatividad. No hay gente del sí. sector productivo defendiendo los sectores productivos. Hay políticos y hay lobistas en esos lugares en vez de estar empresarios defendiendo. ¿Qué le está pasando al empresariado nacional que no se defiende como se debería defender en defensa de
¿no? De la economía, del sistema económico, que a la larga es defender a la gente para que la gente, si a la gente le va bien, pueda consumir. ¿Cuál es el error del empresariado y de los gremios en Colombia, según usted? Hombre, no defender el sistema, que no estén cambiando un sistema de formación de capitales lícitos por un sistema de formación de capitales ilícitos a base de un populismo y una demagogia populista completamente que a veces no sabe ni siquiera definir la diferencia entre un capitalismo y un comunismo. Es que el capitalismo no es malo per se. A nadie le choca la plata, si no, entonces Petro no andaría en el avión presidencial. Claro. Hay un concepto, y escuchándolo, que usted refrenda para mí, del cual hemos discutido acá, que es el crony capitalism, que es el capitalismo de los compinches, el capitalismo de los amiguismos, que describe la manera como la gente que tiene capital se hace amiga de los políticos para recibir beneficios de los políticos y que los beneficios, los políticos vuelvan a beneficiar a estos capitalistas, estos capitalistas elijan a estos políticos y van alejando a la gente, ¿no? Eh, y ahí, cuando digo políticos, para ese crony capitalism da exactamente igual que los políticos sean de derecha o sean de izquierda. Es un sistema de autoprotección donde se trata de buscar el privilegio de pocos a costas del trabajo de muchos. ¿Eso es lo que puede estar pasando en Colombia? No, claro, en gran parte, porque es que, o sea, como le dije, no estamos representados por la gente que representa el sector productivo de verdad, estamos representados por una gente que lo que saben hacer es un lobby, por una gente que lo que sabe hacer es de alguna manera proteger los intereses de los señores que están en sus juntas directivas, que ya no son los dueños, sino que son empleados. Con todo respeto, mire, el empleado público es empleado, no es dueño de nada. Es el Estado y es la nación la que es dueña de eso. Y la nación es de todos. Pero el empresario es dueño de su plata y es el que la pone en función del trabajo y los trabajadores van y ponen su tiempo. Y eso es lo que hace mover una economía. Cuando se pierde la confianza en eso y se pierde la perspectiva de qué es lo que tiene que hacer cada uno. El funcionario público tiene que servir, no, pero aquí quieren figurar, quieren ganar plata, quieren tener un estatus, quieren andar en una completa. O sea, aquí tienen que trabajar para que haya más empresarios y que los empresarios vuelvan más ricos para que esa función de riqueza se pueda redistribuir. Usted lo que no puede redistribuir es pobreza, Luis Carlos. Es que lo que aquí no hemos querido entender es que no podemos vivir todo del Estado. Déjeme preguntarle, teniendo en cuenta lo que nos acaba de decir, ¿cómo ve el panorama político? Aquí hace usted unos cuestionamientos muy duros a los gremios, pero ¿qué está pasando en el espectro político que no es el espectro político de la izquierda? Mejor dicho, ¿cómo ve a la centro derecha y a la derecha del país, a la oposición? ¿Tiene futuro o no tiene futuro lo que estamos viendo, doctor Luigi, que usted que es estratega político? Lo veo muy negro, Luis Carlos, porque vivimos en un mundo que es parte digital y parte real. Y lo veo muy negro porque resulta que es que el discurso populista le llega a un 30% de la audiencia nacional y el 70% está en los estratos 2 y 3, que es donde llegan unos medios masivos que tiene el Estado y en los que está gastando plata para eso. Entonces, yo veo esto difícil porque, primero de acuerdo, aquí todos quieren ser presidentes de la República. Yo no entiendo para qué, eso es un problema el berraco. Ya no sale nadie bien. Y el que vaya a eso tiene que ser como en la profesión que yo he tenido toda mi vida, que no la ejerzo hoy en día, que en el toreo. Usted tiene que ir dispuesto a morir. Y yo no veo a nadie dispuesto a morir allá, a morir por un país, por una democracia, por unos principios, por transformar una cultura en una cultura productiva en función de la nación, de que la nación tenga rumbo. Este país tiene las oportunidades que usted quiera, Luis Carlos, pero bien conducido, no con la pila de payasos que tenemos haciendo fila para ver si van a ser presidentes de la República, que no son los mejores hombres que tiene el país. Se lo digo así de frente, no es la mejor gente que tiene el país, porque pueden tener experiencia y pueden haber inclusive fracasado, pero ni siquiera eso lo reconocen. O sea, aquí funcionó el país entre el 2002 y el 2010, iba por una senda, llevaba una tarea adelantada, se la cambiaron con una traición
para volver a negociar con terroristas. Ese no es el camino. Tenemos que aprender algún día que el malo tiene que ir a la cárcel y el bueno tiene que trabajar todos los días y ayudarse entre los buenos unos a otros y no competir todo el día en ese individualismo y en ese bazar de egos que tenemos convertido en una política clientelista, una política que, miren lo que es el Senado. ¿Cómo pasaron el acuerdo de La Habana? Hombre, lo pasaron con mermelada. ¿Y qué es mermelada? Corrupción. Eso no es lícito. Eso el pueblo, el constituyente primario dijo que eso no era lo que quería. No lo respetaron. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que los de ahora no compren el Congreso? Ahora estamos indignados y en el 2016 y 2017 no. Hombre, es que lo que pasa es que tenemos que reconocer. ¿Y por qué no tenemos justicia? Porque tenemos una deuda social con la justicia grande, porque no hemos llevado a la gente buena. Los profesionales de derecho están viendo a ver cómo hacen trampa, los buenos. Los otros son los jueces, que es la gente que eso es lo que le alcanza, dice de juez. No hemos visto los problemas de fondo de la nación, tenemos deuda con el maestro. Mire, están en FECODE y no están enseñando lo que es. La calidad del magisterio es importantísima y no hemos sido tampoco justos con las Fuerzas Armadas. Resulta que aquí hoy en día le rendimos pleitesías a unos guerrilleros, a unos asesinos, unos violadores de niños y sale un presidente a decir que no, hay que perdonar a un tipo que viola niños de menos de 3 años. Usted que es papá y tiene niños chiquitos o yo que soy abuelo, ¿qué le parece? Doctor Luigi, déjeme centrarlo un poco más en esto de la centroderecha y los candidatos de la centroderecha. Ahí están, digamos, en la derecha está Vicky, está Paloma, está Miguel Uribe, está la doctora Cabal. De ahí, ¿a quién ve? ¿O piensa que en lugar de ellos va a aparecer uno adicional? No sé, un Abelardo de la Espriella, un Juan Carlos Pinzón, o alguien que no hayamos visto. ¿Qué ve usted en ese espectro? A ver, ¿usted qué ve en ese espectro? Yo no entiendo por qué una gente que representa unos movimientos supuestamente ideológicos como el MI9 que ha sido de las FARC, la FARC y el ELN van a entregar el poder cuando lo consigan. ¿Por qué lo van a entregar ahora? Si ese no ha sido el sistema. Y no veo por qué un tipo con la personalidad de Petro no se va a quedar en el poder. Yo lo que veo es que él está sentando las bases para él quedarse o dejar a alguien, y lo ha dicho claramente. Y los otros siguen pensando que aquí va a haber una elección limpia. Elecciones limpias no han habido ni la anterior, porque aunque la ganaron, y hay que reconocer que la ganaron, los mecanismos mediante los cuales la ganaron no fueron lícitos y están dispuestos a hacer trampa. Y el vecino acaba de hacer trampa y ahora sigue montado después de que la trampa es universal. Entonces, ¿por qué aquí va a ser distinto? ¿Por qué no van a presentar algo limpio? ¿Por qué no van a hacer trampa? Con 50 candidatos divididos y estos bregando a ver cómo hacen. O se Pero queda Petro con uno de hay él, alguno de esos que o le por lo guste, menos doctor van a Luigi. bregar a hacer eso. Y por eso está haciendo lo de Barranquilla, planeando distintas estrategias. Es que mire, aquí hay 40 tipos queriendo ser presidentes del país. No entiendo para qué, ni entiendo si tienen el equipo y la fuerza para hacerlo. Pero juegan con una carta. El casino está jugando con el resto de la baraja completa. Claro. Pero ¿hay alguno de esos que le guste? No, señor. Ninguno. Ninguno. Bueno, pues, ¿y por qué? Porque no les veo la determinación, porque torean de salón, pero no lo he visto a ninguno que se amarre los machos. Aquí hay que enfrentar el problema de la ilicitud. Era ilegal en legal y lo pasaron a la brava y a los medios los enmermelaron, al Parlamento lo enmermelaron, a la justicia lo enmermelaron, los entes de control. Mire, aquí el balance del que tiene que haber en la independencia institucional está completamente roto. Y está roto porque los unos nombran a los otros y los otros a los unos. Y eso en cualquier sistema corporativo, sea estatal o sea privado, es un error tremendo porque se pierde la independencia. Aquí no hay independencia. Mire lo que está pasando en los nombramientos en la fiscal y mire cómo se están sacando los ojos todos los que están detrás de Petro. Pero a Petro no lo tocan. Pero, doctor Luigi, ahí dicen, pues en la derecha se destaca, hablemos de la que tiene mayor visibilidad, por lo menos en las encuestas hoy, Vicky Dávila. ¿No le gusta Vicky Dávila tampoco? Puede ser muy buena candidata. No sé si va a ser una buena presidenta. Yo no sé si a Vicky después, ¿qué va a pasar con Vicky? A mí no me gusta, Luis Carlos, la combinación del cuarto poder metido en la administración.
Me parece que es meterle a tres poderes un poder adicional. Y eso fue una de mis grandes críticas al señor Santos, que es un vanidoso tremendo y que es un tipo que no le importó joder el país completo con tal de él colgarse de sus honores. Entonces, realmente, Luis Carlos, veo eso grave. Yo no sé si Vicky, porque es que yo no creo en Supermanes, yo ya no creo en eso. Mire, ¿Qué cree usted de el centro, donde supuestamente está Claudia y está Fajardo, y donde supuestamente está Roy Barreras? pero Claudia y Fajardo no son de centro y los tenía contratados Carlos Ramón González, que es el dueño del Partido Verde. A ver, esa es la misma cosa del M-19 que ha jugado Mamatoco con la mafia toda la vida. ¿De a dónde vienen? Que le digan al país la verdad de las cosas. Por eso, Luis Carlos, que no me gusta lo que estoy viendo en el país. Yo necesito gente que realmente tenga una transparencia a prueba de bala y que sea capaz de sacrificarse a sí mismo después de pasar por una presidencia, pero dejar el país encarrilado. Pues este problema es cultural, Luis Carlos. Nosotros tenemos que volver a una cultura de la honestidad, de la transparencia en las cosas, y todo tiene un costo tremendo. Yo creo que vamos a pasar por muchas vicisitudes económicas en Colombia. Déjeme preguntarle, por último, sobre algo que sé que usted lleva en su corazón porque hizo parte de eso, de Ecopetrol. ¿Qué está pasando en Ecopetrol? Pues que montamos un mico en el entejado. O sea, mire, es que aquí se había logrado independizar la Junta de Ecopetrol. En esto, inclusive, el gobierno Santos ayudó mucho porque sacó los ministros de la Junta de Ecopetrol y sacó los viceministros de la Junta de Ecopetrol. Y aunque el gobierno es el que nomina la formación de la Junta de Ecopetrol que se logró en el 22, en el 18, perdón, fue para empezar en el 19, fue una formación de una junta totalmente independiente y obró totalmente independiente. Cuando nosotros tratamos de que el periodo de junta hacia el futuro no tuviera que ver con la elección presidencial, lo que le estábamos dando era al gobierno corporativo un respiro muy grande para que no hubiera injerencia política en la compañía. No era que nosotros mismos nos quisiéramos atornillar, como nos dijo toda la prensa nacional. No, era cambiar ese sistema de manera que la junta directiva no fuera una junta directiva arrodillada y servil y fuera capaz de responderle a los mercados, que son los que confían, y a los accionistas, porque es una empresa democratizada. ¿Qué pasa? Hombre, ¿cómo, a ver, ¿cómo eligen un CEO de Ecopetrol que no sabe hablar inglés ni conoce los mercados? Cuando Colombia había logrado por primera vez en la historia petrolera tener un tipo que venía de la industria petrolera a ser el CEO de la compañía. Entonces había credibilidad y nos invitaban a negocios que valían la pena y la compañía empezó a crecer. Se fusionó, compró ISA. Y entonces empezó una transición energética que es materia de 40 o 50 años. Pero había confianza. ¿En qué? En los recobros, en volver a sacar, en la exploración, en la sísmica, en la explotación, en la mística de la gente. Ahí están los sindicatos peleando contra el gobierno. Hay mucha gente en los sindicatos que no está contenta con Palma ni con nada de esto, porque es que quieren ser una empresa que produzca petróleo, transporte petróleo, venda petróleo y le dé al país una movilidad barata. Doctor Ligi, y con esta termino y agradeciéndole por su tiempo. ¿Le gustaría esa idea que anda rondando por ahí de que Álvaro Uribe, el expresidente, fuera fórmula vicepresidencial de quien gane en la consulta entre el Centro Democrático? Ya me está diciendo que no. No, 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 es que cuando ha visto usted un general de a pie, en los generales no andan a pie. A ver, que Uribe ha tenido la humildad de irse de senador de la República, donde es un senado, es una cosa democrática, amplia. Pero es que no, ahí sí yo le digo una cosa, se arma un problema, porque entonces vamos a tener un muñeco en la presidencia de la República con Uribe en la vicepresidencia, y Uribe tiene 4 motores. Uribe es un jet de 4 turbinas que anda duro. El tipo se levanta a trabajar por el país. Es lo más cerquita que tenemos al trabajo social en todo Colombia. El tipo todos los días conversa con la gente del común a ver cuál es el problema. Lo tienen enjuiciado es por eso, mire, es para poderlo neutralizar políticamente. Pues ese hombre no se repite fácil. Lo que hay que tener es mucha gente como Uribe que sean capaces de entender que no todos tienen el chance de ser presidentes de la República. Ahora, yo no sé si las democracias occidentales van a necesitar
a remedar mucho más el modelo corporativo y tener de pronto juntas de gobierno y tener unas transiciones distintas hasta que esto se vuelva a normalizar, porque los partidos políticos son unas cloacas de clientelismo, ya no les interesa sino eso, y la forma como eligen la gente. Mire, nos llenamos de delincuentes en el Congreso de la República. Entonces, estas puertas giratorias tienen que terminarse si nosotros queremos de verdad honrar una tradición democrática de 215 años. Y si esa conversación no sea sincera de verdad, y nosotros seguimos en que lo que hay es que hay que negociar con estos tipos, porque es que como ya no son terroristas, sino que son señores parlamentarios, estamos jodidos, Luis Carlos. Mire, la amenaza es muy grande. Hay 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela, que es una franja hoy en día. No la controla el Estado venezolano, no la controla el Estado colombiano. Eso es grave. Eso es grave. Doctor Luigi, como siempre, agradezco mucho su tiempo, su transparencia, su vehemencia y la calidad de sus comentarios. De Le mando un nuevo, abrazo. de nuevo, muchas gracias, un abrazo a usted y gracias por el trabajo que viene haciendo por la democracia del país. Yo no quiero incomodar a nadie con mis comentarios, quiero ser realista frente a hechos factuales. Así es. Doctor Luigi, le mando un abrazo y hablaremos pronto de nuevo. Gracias, señor. Gracias, doctor Luigi Echeverry, acá en la entrevista central del día en Vélez por la Mañana de B12, la radio digital 100% independiente. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo, Vélez por la Mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.